En la luna de miel él susurró, ¿puedo continuar? Y en ese instante el verdadero romance con el millonario comenzó. El ruido ensordecedor de los martillos neumáticos se mezcló con el grito de frustración que Sofía Mendoza había estado conteniendo toda la mañana. Desde su pequeño cubículo en el quinto piso de la constructora Edificaciones del Valle, observó por la ventana empañada el caos urbano de la Ciudad de México. Las obras de construcción del edificio de enfrente habían comenzado a las 5 de la madrugada, como de costumbre, y su jefe acababa de anunciar que el proyecto del centro comercial en Polanco, en el que había trabajado durante 6 meses, había sido cancelado por falta de financiamiento. «Sofía, necesito verte en mi oficina», gritó ingeniero Ramírez por encima del estruendo. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. Con 28 años, cabello castaño siempre recogido en una coleta práctica y manos manchadas permanentemente de tinta de planos, Sofía había aprendido que las conversaciones privadas con su jefe nunca traían buenas noticias. Se alisó la falda azul marino, una de las 3 que rotaba religiosamente, y caminó hacia la oficina acristalada que olía perpetuamente a café frío y tabaco. «Siéntate, mijita», dijo Ramírez, quitándose los lentes manchados. «Tengo noticias complicadas». Sofía se preparó mentalmente para lo peor. Los últimos meses habían sido duros económicamente. Su madre necesitaba medicamentos para la diabetes y su hermano menor, Carlos, estaba en su último año de preparatoria. No podían permitirse que ella perdiera este trabajo. El proyecto de Polanco se canceló definitivamente, continuó Ramírez, evitando su mirada. Tendremos que hacer recortes. ¿Me está despidiendo?, preguntó Sofía, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. No exactamente. Ramírez se recostó en su silla chirriante. Recibí una llamada muy peculiar esta mañana. Alguien está buscando una arquitecta joven, discreta, para un trabajo temporal muy bien remunerado. Sofía alzó una ceja. En México, los trabajos muy bien remunerados para arquitectas jóvenes solían venir con complicaciones que prefería evitar. ¿Qué tipo de trabajo? Asistente personal durante una luna de miel. 3 semanas en Riviera Maya. El cliente necesita a alguien que pueda manejar aspectos técnicos de algunas propiedades que planea revisar durante su viaje. ¿Luna de miel? Sofía no pudo ocultar su confusión. ¿Por qué necesitaría un asistente en su luna de miel? Ramírez se encogió de hombros. Los ricos son raros. ¿Qué quieres que te diga? El pago es de 200,000 pesos por 3 semanas, más gastos pagados. El corazón de Sofía dio un vuelco. 200,000 pesos era más de lo que ganaba en 6 meses. Con ese dinero podría pagar los medicamentos de su madre por un año completo y ayudar a Carlos con la universidad. ¿Cuándo? Mañana por la tarde tienes entrevista en Santa Fe, Edificio Corporativo Vázquez. Ramírez le extendió una tarjeta elegante con letras doradas. Y Sofía, necesito que sepas que si no tomas este trabajo, tendré que dejarte ir de todas maneras. Al día siguiente, Sofía se bajó del metro en la estación Santa Fe, sintiéndose completamente fuera de lugar. Los rascacielos de cristal y acero brillaban bajo el sol de octubre, reflejando un mundo al que ella rara vez tenía acceso. Su único traje formal, negro y comprado en el tianguis de la Roma Norte, se sentía inadecuado entre los autos de lujo que circulaban por las amplias avenidas. El edificio corporativo Vázquez se alzaba imponente, con 30 pisos de vidrio azulado que parecían tocar las nubes. En el lobby de mármol blanco, una recepcionista con uniforme impecable le pidió identificación y la dirigió al piso 28. «La señorita Mendoza para el señor Vázquez», anunció otra asistente, esta vez vestida con un traje gris que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía. «Pase, por favor». La oficina era más grande que el apartamento completo que Sofía compartía con su familia en la colonia Doctores. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta perderse en el horizonte. Detrás de un escritorio de caoba que parecía sacado de una revista, un hombre de aproximadamente 35 años revisaba documentos con el ceño fruncido. Alejandro Vázquez era exactamente lo que Sofía había imaginado que sería un millonario mexicano, alto, de complexión atlética
cabello negro peinado hacia atrás con un corte impecable y traje gris que gritaba «hecho a la medida». Pero había algo en sus ojos café oscuro, una tensión, una fatiga, que no encajaba con la imagen de éxito que proyectaba. «Siéntese, señorita Mendoza», dijo sin levantar la vista de los papeles. Su voz era profunda, con un acento chilango refinado que hablaba de escuelas privadas y viajes al extranjero. Sofía tomó asiento en una silla de cuero que probablemente costaba más que su renta mensual, tratando de mantener la compostura mientras él terminaba de leer. Finalmente, Alejandro alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez, y Sofía sintió una extraña descarga eléctrica que no supo cómo interpretar. «Su currículum es impresionante», comentó, aunque su tono sonaba más resignado que entusiasmado. «Universidad Nacional, especialización en arquitectura sustentable, experiencia en proyectos comerciales». «Gracias, señor Vázquez». «Alejandro, por favor». Se recostó en su silla, estudiándola con una intensidad que la puso nerviosa. ¿Le explicaron la naturaleza de este trabajo? Asistente personal durante su luna de miel. Revisión de propiedades. Sofía mantuvo su voz profesional, aunque la situación seguía pareciéndole surreal. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Alejandro. «Luna de miel», repitió, como si las palabras le supieran mal. «Señorita Mendoza, ¿puedo ser completamente honesto con usted?». Sofía asintió intrigada por el cambio en su demeanor. «Mi matrimonio no es exactamente lo que llamaríamos tradicional», continuó, aflojándose la corbata. «Es una fusión empresarial. Mi esposa y yo tenemos ciertos acuerdos que hacen necesaria la presencia de personal adicional durante nuestro viaje». El corazón de Sofía se aceleró. Había escuchado hablar de matrimonios de conveniencia entre familias adineradas, pero nunca había conocido a alguien que viviera esa realidad. «¿Eso le parece problemático?», preguntó Alejandro, escrutando su expresión. Sofía pensó en los medicamentos de su madre, en Carlos estudiando para su examen de admisión a la universidad, en las cuentas que se acumulaban en la mesa de la cocina. «¿Puedo continuar?», susurró bajito, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta, hasta que vio la expresión sorprendida de Alejandro. «¿Perdón?». Se sonrojó violentamente. «Lo siento. Quise decir, ¿puedo preguntar exactamente cuáles serían mis responsabilidades?». Alejandro se levantó de su escritorio y caminó hacia los ventanales, observando el tráfico que se movía como hormigas 30 pisos abajo. Sofía notó la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se cerraban en puños involuntarios. «Sus responsabilidades serían relativamente simples», comenzó sin voltear a verla. «Acompañarnos a Riviera Maya, revisar 3 propiedades que estoy considerando comprar, elaborar informes técnicos básicos y mantener cierta discreción sobre la naturaleza de nuestro matrimonio». «¿Discreción?». Alejandro se giró para enfrentarla, sus ojos cargados de una amargura que parecía demasiado profunda para alguien de su edad. «Mi esposa, Victoria Santillán, es la heredera del imperio hotelero Santillán. Nuestro matrimonio fusiona 2 de las empresas más grandes de turismo en México». Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. «Pero Victoria tiene otros intereses. Estará acompañada de su asistente personal, Marcelo, que lleva trabajando con ella desde hace 5 años». El tono con que dijo asistente personal hizo que Sofía comprendiera inmediatamente la situación. Una ola de incomodidad la invadió, pero también una extraña compasión por este hombre que parecía atrapado en una jaula dorada. «Entiendo», murmuró. «¿En serio?». La pregunta salió más vulnerable de lo que Alejandro pretendía. ¿No va a juzgar la situación? Sofía pensó en su propio padre, que había abandonado a su familia cuando ella tenía 15 años, porque no podía mantener a 3 bocas más. Pensó en todas las veces que había tenido que tomar decisiones difíciles por necesidad económica, en los compromisos que había hecho para mantener a flote a su familia. «No me corresponde juzgar», respondió honestamente. «Todos tenemos nuestras circunstancias». Por primera vez desde que había entrado a la oficina, Alejandro sonrió genuinamente. Era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven, más humano. «El hotel donde nos hospedaremos tiene varias suites. Usted tendrá la suya propia con todas las comodidades.
Las propiedades que necesito revisar están en Playa del Carmen, Tulum y Cozumel. Nada demasiado técnico, solo evaluaciones básicas de estructura y potencial comercial. Sofía asintió, tratando de procesar toda la información. ¿Y el tiempo libre? Es decir, serán 3 semanas. Tendrá las tardes libres la mayoría de los días. Puede disfrutar de la playa, los restaurantes, las excursiones. Alejandro hizo otra pausa, como si estuviera debatiéndose internamente sobre algo. Señorita Mendoza, debo preguntarle algo personal. Claro. ¿Está casada? ¿Tiene novio? Solo necesito saber si alguien podría complicar esta situación. Sofía se rió nerviosamente. No, ninguno de los dos. Mi último novio decidió que salir con una arquitecta sin dinero no era inspirador para su carrera como influencer. Esta vez fue Alejandro quien se rió. Una risa genuina que resonó en la oficina. Los influencers de la Ciudad de México pueden ser particularmente superficiales. ¿Habla por experiencia? Mi esposa tiene 200,000 seguidores en Instagram, respondió secamente. Nuestra boda fue más una sesión de fotos que una ceremonia. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Sofía se dio cuenta de que, por primera vez en meses, se sentía relajada en una conversación con un hombre. Alejandro, por su parte, notó que había algo refrescante en la honestidad directa de esta mujer que no parecía impresionada por su dinero o su estatus. ¿Cuándo sería la partida?, preguntó Sofía. En 4 días. Vuelo privado desde el aeropuerto de Santa Lucía a las 10 de la mañana. Vuelo privado. Sofía nunca había estado en un avión, y ahora iba a viajar en uno privado. Necesito que sepa, continuó Alejandro regresando a su escritorio, que este arreglo debe mantenerse estrictamente profesional. No puedo permitirme complicaciones adicionales. Sofía se irguió en su silla, sintiéndose ligeramente ofendida por la implicación. Señor Vázquez, puedo asegurarle que soy completamente profesional. No estoy aquí para crear dramas románticos de telenovela. Alejandro levantó las manos en señal de disculpa. No quise implicar nada. Es solo que las situaciones inusuales a veces crean malentendidos. Esa noche, Sofía llegó a su departamento en la colonia Doctores, con la cabeza dando vueltas y un cheque por 50,000 pesos como adelanto en su bolsa. El edificio de 4 pisos, con su fachada de concreto agrietado y escaleras que crujían con cada paso, nunca le había parecido más pequeño. Sofía. La voz de su madre, Elena, resonó desde la cocina. ¿Cómo te fue en la entrevista? El departamento de 2 recámaras que compartían las 3 era un estudio en eficiencia forzada. La sala, comedor y cocina ocupaban un solo espacio, separados únicamente por los muebles. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y diplomas enmarcados. El título de arquitectura de Sofía ocupaba el lugar de honor junto al televisor de 32 pulgadas. Conseguí el trabajo, anunció Sofía dejando caer su bolsa en el sofá desgastado, donde su hermano Carlos estudiaba con libros esparcidos por todos lados. ¿En serio? Carlos alzó la vista de su libro de matemáticas, sus ojos color miel, idénticos a los de Sofía, brillando con emoción. A los 17 años, Carlos había heredado la inteligencia de la familia y los sueños de estudiar ingeniería en la UNAM. Elena salió de la cocina secándose las manos con un trapo. A los 52 años, el trabajo como empleada doméstica había cobrado su precio en su cuerpo menudo, pero sus ojos seguían siendo los mismos que habían consolado a Sofía durante todas las crisis familiares. ¿Qué tipo de trabajo, mija? Sofía había ensayado esta conversación durante todo el viaje en metro. ¿Cómo explicar que iba a ser asistente personal de un millonario casado durante su luna de miel sin que sonara completamente inapropiado? Es un trabajo temporal, 3 semanas, como consultora arquitectónica para un empresario que está revisando propiedades en la Riviera Maya. ¿La Riviera Maya? Carlos cerró su libro de golpe. ¿Como Cancún y Playa del Carmen? Sí, algo así. Elena frunció el ceño, su instinto maternal detectando información omitida. 3 semanas. ¿Y te van a pagar lo suficiente como para justificar dejar tu trabajo normal? Sofía sacó el cheque de su bolsa. Elena y Carlos se quedaron en silencio al ver la cantidad. «Dios santo», murmuró Elena, sentándose pesadamente en una de las sillas de plástico del comedor. «¿Esto es real?» «Es el adelanto»,
Recibiré el resto al completar el trabajo. Carlos se acercó para examinar el cheque como si fuera un artefacto alienígena. ¿Qué clase de revisión de propiedades paga esto? Sofía había decidido omitir los detalles más complicados de su nuevo empleo. El cliente es muy específico sobre lo que necesita y valora la discreción. Sofía. Elena se levantó y tomó las manos de su hija. ¿Estás segura de que esto es seguro? Los hombres ricos a veces... Mamá, es completamente profesional, interrumpió Sofía, aunque la preocupación de su madre reflejaba sus propios temores. Habrá otras personas presentes. Es en hoteles de lujo y tengo todos los datos de contacto. Elena asintió lentamente, pero Sofía podía ver que las preocupaciones no habían desaparecido completamente. Con este dinero puedes comprar tus medicamentos para varios meses, continuó Sofía, y Carlos puede inscribirse en el curso de preparación para el examen de la UNAM. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas que trató de disimular. Desde que su padre se había ido, él había sentido la presión de ser el hombre de la casa, pero a los 17 años, esa responsabilidad a veces se sentía abrumadora. «No tienes que hacer esto por nosotros», murmuró. Sofía lo abrazó, respirando el olor a libros y gel para el cabello que siempre lo acompañaba. «Lo hago por mí también. Es una oportunidad increíble profesionalmente». Esa noche, después de que Elena y Carlos se durmieran, Sofía se quedó despierta empacando su maleta más grande, una reliquia de sus días universitarios, y tratando de imaginar cómo sería su vida durante las próximas 3 semanas. Se paró frente al pequeño espejo de su tocador, observando su reflejo. Cabello castaño, que nunca se comportaba como ella quería. Ojos color miel que según su abuela eran su mejor característica, y una nariz ligeramente torcida, desde que Carlos le había lanzado una pelota cuando tenían 10 y 6 años respectivamente. No era fea, pero tampoco era el tipo de mujer que normalmente llamaría la atención de un millonario, lo cual, se recordó firmemente, era perfecto. Esto era trabajo, nada más. Aunque no podía negar que algo en los ojos de Alejandro Vázquez, esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza, había resonado en ella de manera inesperada. Sacudió la cabeza, guardando esos pensamientos peligrosos en el fondo de su mente. En 4 días estaría en un mundo completamente diferente y necesitaba mantener los pies firmemente plantados en la realidad. El aeropuerto de Santa Lucía a las 9 de la mañana era un mundo completamente diferente al que Sofía conocía. Mientras que el aeropuerto internacional estaba lleno de turistas cargando maletas y familias corriendo para alcanzar vuelos, la sección de aviación privada era un oasis de tranquilidad y lujo silencioso. Un chofer uniformado había llegado a su departamento a las 7 en punto, cargando su maleta gastada con la misma delicadeza que si fuera equipaje Louis Vuitton. Durante el trayecto en el Mercedes negro con ventanas polarizadas, Sofía había observado la ciudad despertar, vendedores ambulantes preparando sus puestos, trabajadores esperando el transporte público, niños en uniformes escolares caminando hacia las escuelas. Su mundo real, el mundo al que regresaría en 3 semanas. «Señorita Mendoza», la recibió una asistente de vuelo impecablemente vestida en el pequeño lobby de la aviación privada. «El señor Vázquez la está esperando». Sofía siguió a la mujer por un pasillo alfombrado hasta una puerta de cristal que daba a la pista. Ahí, como algo salido de una película, se alzaba un jet privado blanco y azul con las iniciales AV discretamente pintadas cerca de la cola. Alejandro estaba parado junto a la escalerilla revisando su teléfono. Vestía un pantalón de lino beige y una camisa blanca de manga larga, un atuendo casual que probablemente costaba más que el guardarropa completo de Sofía. Cuando la vio acercarse, guardó el teléfono y sonrió, aunque la sonrisa no llegó completamente a sus ojos. «Buenos días, Sofía. ¿Durmió bien?» «Buenos días, señor». «Alejandro», se corrigió rápidamente. «Sí, gracias». Era mentira. Había pasado la noche despierta, alternando entre la emoción y la ansiedad, reorganizando su maleta al menos 5 veces. «Perfecto. Victoria ya está a bordo. Espero que esté lista para conocer la verdadera definición de luna de miel empresarial». El tono sarcástico de Alejandro hizo que Sofía lo mirara más detenidamente. Había ojeras bajo sus ojos que el maquillaje no podía disimular completamente, y sus manos,
que ayer habían estado perfectamente controladas, ahora tamboreaban nerviosamente contra su pierna. ¿Está todo bien?, preguntó Sofía, sorprendiéndose a sí misma por la pregunta personal. Alejandro se detuvo a mitad de camino hacia la escalerilla. ¿Por qué lo pregunta? Se ve tenso, más de lo que uno esperaría para alguien que está comenzando su luna de miel. Una risa amarga escapó de los labios de Alejandro. Sofía, mi luna de miel incluye 3 reuniones de negocios, 2 conferencias con inversionistas japoneses y una esposa que está más interesada en su asistente que en su esposo. ¿Le parece motivo suficiente para estar tenso? Antes de que Sofía pudiera responder, una voz femenina los interrumpió desde la puerta del avión. Alejandro, ¿vas a subir o piensas hacer que esperemos todo el día? La mujer que apareció en la escalerilla era exactamente lo que Sofía había imaginado que sería la esposa de un millonario. Alta, delgada hasta la perfección, cabello rubio platinado cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros y usando un vestido blanco que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía. Sus ojos azules, claramente ayudados por lentes de contacto, se posaron en Sofía con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Victoria, te presento a Sofía Mendoza, la arquitecta de quien te hablé, dijo Alejandro, subiendo las escaleras con Sofía detrás. Ah, sí, la empleada temporal. Victoria extendió una mano perfectamente manicurada, sin realmente hacer contacto visual. ¡Qué interesante! Detrás de Victoria apareció un hombre de aproximadamente 30 años, moreno, atlético, con el tipo de sonrisa que probablemente practicaba frente al espejo. Su camisa ajustada y pantalones diseñador gritaban «Asistente personal muy bien pagado». «Este es Marcelo», dijo Victoria, pasando un brazo posesivo alrededor de la cintura del hombre. «Mi asistente personal». Marcelo le guiñó el ojo a Sofía. «Encantado. Victoria me ha contado que vas a ayudar con algunas propiedades aburridas mientras nosotros nos encargamos de la parte divertida del viaje». El interior del jet era más lujoso de lo que Sofía había imaginado. Asientos de cuero color crema, mesas de caoba y una pantalla plana que ocupaba una pared completa. Victoria y Marcelo se acomodaron en los asientos traseros, riéndose en voz baja y compartiendo lo que parecía ser chistes privados. Alejandro se sentó en uno de los asientos delanteros y le indicó a Sofía que tomara el asiento frente a él. «¿Siempre son así?», murmuró Sofía una vez que el avión comenzó a moverse. «¿Obvios?». Alejandro se abrochó el cinturón, solo cuando están de buen humor. Durante el despegue, Sofía se aferró a los brazos de su asiento, tratando de no mostrar que era la primera vez que volaba. Alejandro notó su nerviosismo. ¿Primera vez en avión? Sofía asintió, demasiado concentrada en no vomitar como para sentirse avergonzada. «La primera vez es siempre la más intensa», dijo Alejandro gentilmente. «Respire profundo. En unos minutos va a estar viendo México desde una perspectiva completamente nueva». Tenía razón. Una vez que llegaron a la altitud de crucero, Sofía se relajó lo suficiente para mirar por la ventana. La Ciudad de México se extendía abajo como un mapa tridimensional y gradualmente dio paso a montañas, después a desierto y finalmente al azul infinito del Golfo de México. «Es hermoso», murmuró. «Sí», dijo Alejandro, pero cuando Sofía volteó a verlo, se dio cuenta de que él no estaba mirando por la ventana. Estaba mirándola a ella. El Grand Coral Resort en Riviera Maya. Era exactamente lo que Sofía había imaginado, que sería el paraíso, si el paraíso hubiera sido diseñado por arquitectos millonarios. Villas de estilo mediterráneo se extendían a lo largo de una playa de arena blanca que parecía haber sido peinada a mano. Palmeras perfectamente espaciadas proporcionaban sombra estratégica, y el agua del Caribe era de un color azul turquesa que no parecía real. «Bienvenidos al Grand Coral», los recibió el gerente del resort, un hombre elegante de mediana edad que claramente había sido notificado de la importancia de sus huéspedes. «Señor y señora Vázquez, todo está preparado según sus especificaciones». Un pequeño convoy de carritos de golf los esperaba para transportarlos y su equipaje. Victoria y Marcelo subieron al primer carrito, riéndose de algo en el teléfono de ella. Alejandro y Sofía tomaron el segundo, mientras el equipaje fue cargado en un tercero.
Su villa está en la sección más privada del resort, explicó el conductor mientras navegaban por senderos serpenteantes bordeados de flores tropicales. Vista completa al mar, piscina privada y acceso directo a la playa. La villa era más grande que la casa donde Sofía había crecido. 2 pisos de arquitectura colonial mexicana moderna, con terrazas que se extendían hacia el océano y una piscina infinita que parecía fusionarse con el horizonte marino. Sofía, su suite está en el 2º piso, dijo Alejandro, mientras el personal del hotel desaparecía discretamente después de dejar el equipaje. Tiene su propia entrada y terraza. Victoria y yo estaremos en la suite principal de la planta baja, y yo estaré en la villa contigua, añadió Marcelo con una sonrisa que a Sofía le pareció demasiado satisfecha, para estar disponible cuando Victoria me necesite. Victoria se quitó los zapatos y caminó directamente hacia la piscina. Este lugar es perfecto para las fotos. Marcelo, ¿trajiste la cámara profesional? Por supuesto, cariño. Quiero decir, jefa. Marcelo no hizo ningún esfuerzo por corregir el desliz. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera contando hasta 10. Sofía sintió una punzada de compasión por él. Era obvio que este matrimonio era una farsa, pero vivirlo tan públicamente tenía que ser humillante. ¿Por qué no se instala?, le dijo Alejandro a Sofía. Podemos revisar los planos de las propiedades esta noche después de la cena. Sofía asintió y se dirigió hacia las escaleras que llevaban a su suite. Mientras subía, escuchó a Victoria hablar por teléfono. Sí, ya llegamos. Es absolutamente perfecto. Los seguidores subieron a 210,000 después de las fotos del aeropuerto. No, Alejandro está siendo su típico yo aburrido, pero Marcelo y yo vamos a hacer que este viaje sea increíble. La suite de Sofía era más lujosa que cualquier lugar donde había estado. Una cama king size con mosquitero blanco, un baño con tina romana y ducha de lluvia, y una terraza privada con vista directa al Caribe. Se sentó en el borde de la cama, tratando de procesar que este sería su hogar durante las próximas 3 semanas. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «¿Ya llegaste bien, mija? Carlos quiere saber si es tan bonito como en las películas». Sofía caminó hacia la terraza y tomó una foto del océano. La envió con el mensaje. «Es más bonito que en las películas. Los amo». La respuesta llegó inmediatamente. «Dios santo, es real. Carlos dice que pareces una estrella de telenovela». Sofía se rió por primera vez en todo el día. Sin importar lo surrealista que fuera esta situación, sin importar lo complicado que parecía el matrimonio de Alejandro, ella estaba aquí por una razón: darle a su familia la estabilidad económica que merecían. Un toque suave en su puerta la interrumpió. Cuando abrió, encontró a una empleada del hotel con un vestido blanco inmaculado. «Señorita Mendoza, soy Carmen, su asistente personal durante su estancia. El señor Vázquez me pidió que le informara que la cena será a las 8 en el restaurante principal. El código de vestimenta es formal casual». «Formal casual». Sofía sintió pánico. Su guardarropa consistía principalmente en ropa de trabajo y algunos vestidos básicos. Carmen sonrió comprensivamente. «Si gusta, puedo ayudarla a seleccionar algo apropiado. El resort tiene una boutique excelente y el señor Vázquez ha autorizado cualquier compra necesaria para su comodidad». 1 hora después, Sofía se miraba en el espejo del baño sin reconocerse completamente. Carmen había resultado ser una especie de maga del estilo, transformándola con un vestido azul marino que realzaba sus ojos, zapatos que la hacían ver más alta y maquillaje sutil que acentuaba sus mejores características sin hacerla parecer otra persona. «Está perfecta», dijo Carmen, dando los toques finales a su cabello. «El señor Vázquez la espera en el lobby a las 8 menos cuarto». Cuando Sofía bajó las escaleras hacia el lobby de la villa, Alejandro estaba parado de espaldas, mirando hacia el océano a través de los ventanales. Llevaba una camisa blanca y pantalones negros, un atuendo simple que de alguna manera lo hacía ver más guapo de lo que ya era. Se giró cuando escuchó sus pasos y por un momento su expresión cambió completamente. Sus ojos se ampliaron ligeramente y algo que podría haber sido admiración cruzó su rostro antes de que recuperara su compostura profesional. «Se ve muy bien», dijo, y Sofía notó que había una pequeña pausa antes de «bien»,
como si hubiera estado a punto de usar otra palabra. «Gracias», murmuró Sofía, sintiéndose repentinamente tímida bajo su mirada intensa. ¿Lista para conocer el lado empresarial del paraíso? El restaurante principal del Gran Coral era una obra maestra de arquitectura tropical, construido sobre pilotes de madera sobre el agua, con el piso parcialmente de cristal que permitía ver los peces tropicales nadando debajo y velas flotantes que creaban una atmósfera íntima bajo las estrellas del Caribe. Victoria y Marcelo ya estaban sentados en la mesa más prominente, claramente posicionada para las mejores tomas fotográficas. Victoria había cambiado a un vestido blanco ceñido que parecía pintado sobre su figura, mientras que Marcelo llevaba una camisa negra desabotonada estratégicamente. «¡Ahí están los tortolitos!», gritó Victoria cuando vio acercarse a Alejandro y Sofía, aunque su atención siguió enfocada en su teléfono. «Marcelo, tómame una foto con el atardecer de fondo». Sofía notó cómo Alejandro apretó la mandíbula ante el comentario sarcástico de tortolitos, pero mantuvo su expresión neutral mientras se acercaban a la mesa. «Buenas noches», saludó educadamente, retirando la silla para que Sofía se sentara. El gesto caballeroso la sorprendió. No muchos hombres de su generación hacían eso. «Oye, Sofía», dijo Marcelo, apenas alzando la vista de su propio teléfono. «Espero que no seas de esas personas aburridas que no saben divertirse. Victoria y yo tenemos planeadas algunas actividades increíbles para este viaje». «¿Qué tipo de actividades?», preguntó Sofía, aunque algo en el tono de Marcelo la puso en guardia. «Fiestas en la playa, excursiones a cenotes, un yate para mañana». Victoria finalmente levantó la vista de su teléfono. Cosas normales que hacen las personas normales en su luna de miel. La palabra «normales» fue claramente dirigida hacia Alejandro, quien se limitó a ordenar una botella de vino sin hacer comentarios. Un mesero se acercó para tomar sus órdenes. Sofía, abrumada por un menú completamente en francés, con precios que equivalían a su salario semanal, optó por seguir la elección de Alejandro. «Entonces», dijo Victoria una vez que el mesero se retiró, «cuéntanos sobre ti, Sofía. ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que una arquitecta normal termina trabajando para mi esposo?» El énfasis despectivo en «normal» no pasó desapercibido para nadie en la mesa. «Vivo en la Ciudad de México», respondió Sofía, tratando de mantener su tono neutro. «Trabajo en una constructora pequeña y este proyecto representa una buena oportunidad profesional». «¿Una constructora pequeña?», Marcelo se rió. «¿Como de casas de interés social?». Sofía sintió que se sonrojaba. «Proyectos comerciales principalmente, pero sí, también vivienda accesible». «¡Qué noble!», comentó Victoria, aunque claramente no lo decía como un cumplido. Alejandro, que había estado en silencio durante este intercambio, finalmente habló. «Sofía se graduó con honores de la Universidad Nacional y tiene experiencia en arquitectura sustentable. Sus proyectos se enfocan en crear espacios funcionales y económicamente accesibles». La defensa sorprendió a Sofía. No esperaba que Alejandro conociera esos detalles sobre su educación, mucho menos que los defendiera frente a su esposa. «¿Sustentable?». Victoria arrugó la nariz como si la palabra tuviera mal olor. «Suena aburrido». «En realidad», dijo Sofía, encontrando su voz, «es fascinante. Se trata de crear edificios que trabajen en armonía con su entorno, que usen recursos eficientemente y que mejoren la calidad de vida de las personas que los habitan». Por primera vez en toda la conversación, Alejandro sonrió genuinamente. «Exactamente el tipo de perspectiva que necesito para evaluar estas propiedades». El mesero regresó con sus platos, interrumpiendo momentáneamente la tensión en la mesa. La comida era exquisita. Pescado fresco con una salsa que Sofía no podía identificar, pero que sabía como el paraíso mismo, pero la atmósfera seguía siendo incómoda. «Entonces», continuó Victoria después de tomar varias fotos de su plato, «¿tienes novio, Sofía?» «Victoria», advirtió Alejandro. «¿Qué?». Es una pregunta inocente. Victoria batió sus pestañas postizas. «Solo me pregunto si alguien la va a extrañar durante estas 3 semanas». «No tengo novio», respondió Sofía directamente, decidiendo que no le debía explicaciones a esta mujer. «Qué lástima», murmuró Marcelo. «Una chica bonita como tú debería tener a alguien especial».
Alejandro dejó su tenedor con más fuerza de la necesaria. Marcelo, ¿por qué no te concentras en tu propia situación profesional? El aire en la mesa se volvió aún más tenso. Victoria se rió nerviosamente, mientras Marcelo fulminó a Alejandro con la mirada. Mi situación profesional está perfectamente clara, respondió Marcelo. Soy el asistente personal de Victoria y me encargo de todas sus necesidades. Todas, añadió Victoria, tomando la mano de Marcelo sobre la mesa. Sofía se sintió como si estuviera presenciando un accidente automovilístico en cámara lenta. La tensión entre las dos parejas, si podían llamarse parejas, era palpable, y ella estaba atrapada en el medio. ¿Saben qué?, dijo Sofía, levantándose súbitamente. Ha sido un día muy largo. Creo que voy a retirarme temprano. Sofía, no es necesario, comenzó Alejandro. En serio, estoy cansada, gracias por la cena. Se dirigió hacia Victoria y Marcelo. Fue interesante conocerlos. Mientras caminaba hacia la salida del restaurante, escuchó a Victoria susurrar a Marcelo. Al menos ahora podemos divertirnos sin el comité de bienvenida. Sofía caminó por la playa durante media hora, dejando que las olas tibias del Caribe mojaran sus pies descalzos, mientras trataba de procesar la cena más incómoda de su vida. La luna llena creaba un sendero plateado sobre el agua, y el sonido de las palmeras, moviéndose con la brisa nocturna, la ayudó a calmar sus nervios alterados. Se había quitado los zapatos nuevos después de salir del restaurante y los llevaba en una mano, sintiendo la arena suave entre sus dedos. Era hermoso pero también surreal. Hace una semana, su mayor preocupación era si tendrían suficiente dinero para la renta de ese mes. Ahora estaba caminando por una playa privada en el Caribe, habiendo sido testigo de uno de los matrimonios más disfuncionales que había visto. ¿Puedo acompañarla? Sofía se giró para encontrar a Alejandro caminando hacia ella. Se había quitado los zapatos y remangado los pantalones, y en la luz de la luna, sin la armadura de su ropa perfecta y su oficina imponente, parecía más joven, más vulnerable. «Es su playa», respondió Sofía continuando su caminata. Alejandro se puso a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Caminaron en silencio durante varios minutos, solo con el sonido de las olas acompañándolos. «Lamento la cena», dijo finalmente. «Victoria puede ser complicada». Sofía se rió, pero no fue una risa divertida. ¿Complicada? Alejandro, su esposa está claramente teniendo una aventura con su asistente en su luna de miel frente a usted. Eso va más allá de complicado. Alejandro se detuvo abruptamente. ¿Tan obvio es? ¿Está bromeando? Sofía también se detuvo, girándose para mirarlo. Se estaban tomando de las manos en la mesa. Marcelo prácticamente se la estaba comiendo con los ojos. Victoria lo llamó cariño en el avión. Alejandro pasó una mano por su cabello, deshaciéndolo por primera vez desde que Sofía lo conocía. Sabía que tenían una conexión, pero pensé que serían más discretos durante el viaje. ¿Por qué? La pregunta salió más directa de lo que Sofía había intentado. Quiero decir, ¿por qué acepta esto? Usted es inteligente, exitoso, podría tener cualquier vida que quisiera. Alejandro se sentó en un tronco que había sido pulido por las mareas, mirando hacia el horizonte. ¿Alguna vez ha sentido que su vida no le pertenece completamente? Sofía consideró la pregunta mientras se sentaba a una distancia prudente de él en el mismo tronco. Todos los días. Trabajo en un empleo que no me emociona para mantener a mi familia. Vivo en un departamento demasiado pequeño porque es lo que podemos pagar. Tomo decisiones basadas en lo que otros necesitan, no en lo que yo quiero. Entonces se entiende. Alejandro recogió un puñado de arena, dejándola escapar entre sus dedos. Heredé el negocio de mi padre cuando tenía 25 años. Él había pasado 30 años construyéndolo, y yo no podía dejarlo colapsar. El matrimonio con Victoria fusiona nuestras empresas en la compañía turística más grande de México. ¿Pero vale la pena su felicidad? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Alejandro la miró, y en la luz de la luna, Sofía vio algo en sus ojos que la hizo sentir como si hubiera cruzado una línea invisible. «No he pensado en mi felicidad en mucho tiempo», admitió. «Hasta...» Se detuvo abruptamente, apartando la mirada. «¿Hasta qué?» «Hasta ayer, cuando una arquitecta con los ojos más honestos que he visto en años entró a mi oficina y me preguntó si podía continuar». El corazón de Sofía se aceleró.
Había algo en la manera en que Alejandro había dicho esas palabras que no se sentía completamente profesional. Alejandro, yo... Sé que esto es complicado, la interrumpió girándose para mirarla directamente. Sé que estoy casado aunque sea un matrimonio de papel. Sé que usted está aquí para trabajar, no para lidiar con mis problemas maritales. Pero en las últimas 24 horas, usted ha sido la única persona que me ha tratado como un ser humano en lugar de como una cuenta bancaria o una oportunidad de negocio. Sofía sintió que se le secaba la boca. ¿Qué está diciendo exactamente? Alejandro se acercó ligeramente, y Sofía pudo oler su colonia mezclada con la sal del mar. Estoy diciendo que por primera vez en años, estoy recordando cómo se siente querer estar cerca de alguien por motivos que no tienen nada que ver con negocios o conveniencia. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que Sofía no sabía cómo manejar. Parte de ella quería levantarse y regresar a su suite, mantener las cosas profesionales y seguras. Pero otra parte, una parte que había estado dormida desde su último desastre romántico, quería quedarse y ver hacia dónde podía llevar esta conversación. «Esto es peligroso», murmuró. «Lo sé», respondió Alejandro. «Pero por primera vez en mucho tiempo, algo peligroso se siente mejor que algo seguro». Una ola más grande que las demás se acercó a la orilla, mojando sus pies y rompiendo el hechizo del momento. Sofía se levantó súbitamente, sintiendo que necesitaba distancia física para pensar con claridad. «Creo que debería regresar», dijo. «Mañana tenemos que revisar esas propiedades». Alejandro asintió, aunque no se movió del tronco. «Tiene razón. Esto es complicado». Sofía caminó varios pasos hacia la villa antes de voltearse. «Alejandro, para que conste, usted también ha sido la primera persona en mucho tiempo que me ve como algo más que una obligación familiar o una empleada temporal». Y con esas palabras se alejó por la playa, dejando a Alejandro solo bajo las estrellas del Caribe, con más preguntas que respuestas sobre lo que estaba sucediendo entre ellos. Sofía despertó al amanecer con el sonido de las gaviotas y la luz dorada del Caribe filtrándose por las cortinas de su terraza. Había dormido inquieta, con sueños fragmentados sobre conversaciones en la playa y miradas que duraban demasiado tiempo. Se duchó con agua fría, tratando de aclarar su mente antes del día de trabajo que tenía por delante. A las 7 en punto, como habían acordado, encontró a Alejandro en la terraza principal de la villa. Él ya estaba vestido para el trabajo, pantalón caqui, camisa blanca de manga larga y zapatos cerrados apropiados para caminar por propiedades en construcción. Tenía una laptop abierta y varios folders esparcidos sobre la mesa del desayuno. «Buenos días», saludó Sofía manteniendo su tono profesional. A la luz del día, la conversación de anoche se sentía como algo que pudo haber imaginado. «Buenos días». ¿Desayunó? Alejandro alzó la vista de sus documentos y Sofía notó que también parecía haber dormido poco. «Tenemos un día completo por delante». Carmen, la asistente del hotel, apareció silenciosamente con café recién hecho y frutas tropicales. Sofía aceptó el café agradecida. Lo necesitaría para mantener su mente enfocada. «¿Dónde están Victoria y Marcelo?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saberlo. «Se fueron temprano en el yate», algo sobre tomar fotos para Instagram en aguas más profundas. El tono de Alejandro era neutral, pero Sofía detectó un alivio apenas disimulado. Alejandro extendió los planos sobre la mesa. «La primera propiedad está en Playa del Carmen. Es un terreno de 5 hectáreas frente al mar, zonificado para desarrollo hotelero. El dueño actual quiere vender porque no puede obtener los permisos de construcción necesarios». Sofía estudió los documentos mientras comía una rebanada de papaya increíblemente dulce. Los planos mostraban una parcela irregular con aproximadamente 200 metros de frente de playa. «¿Cuáles son los problemas específicos con los permisos?», preguntó, entrando en su modo profesional. «Aparentemente, hay algunas cuestiones ambientales. Parte del terreno incluye manglares, y hay restricciones sobre construcción cerca de arrecifes de coral». Sofía asintió. «Esas restricciones existen por buenas razones. Los manglares son esenciales para el ecosistema costero, y la construcción irresponsable puede destruir los arrecifes». Alejandro la miró con curiosidad. «¿Eso significa que no recomendaría la compra?». «Significa que necesito ver el terreno en persona
Antes de hacer cualquier recomendación, respondió Sofía. Podría haber maneras de desarrollar la propiedad que respeten el medio ambiente y cumplan con las regulaciones. Una hora después, viajaban por la carretera costera en un jeep alquilado, con Alejandro manejando y Sofía estudiando mapas topográficos y reportes ambientales. El paisaje era espectacular, selva tropical de un lado, mar turquesa del otro, pero Sofía trataba de mantener su atención en el trabajo. ¿Siempre ha estado interesada en arquitectura sustentable?, preguntó Alejandro, mientras navegaban por el tráfico ligero de la mañana. Desde la universidad. Crecí en una ciudad donde la contaminación y la sobrepoblación son problemas constantes. Me obsesioné con la idea de que los edificios podrían ser parte de la solución en lugar de parte del problema. ¿Y sus proyectos anteriores han logrado ese balance? Sofía se rió, pero no con amargura. Mis proyectos anteriores han sido principalmente centros comerciales pequeños y edificios de oficinas de bajo presupuesto, no exactamente el espacio para innovación ecológica. ¿Por qué no? La pregunta era simple, pero la respuesta era complicada, porque los clientes con presupuestos para arquitectura innovadora no contratan constructoras pequeñas de la colonia Doctores, y los clientes que sí nos contratan necesitan edificios funcionales y baratos, no declaraciones ambientales. Llegaron a la propiedad después de 40 minutos de manejo. El terreno era aún más hermoso de lo que indicaban las fotografías. Una playa de arena blanca, bordeada por palmeras, con agua tan clara que podían ver el fondo arenoso a varios metros de profundidad. Pero Sofía también notó inmediatamente los problemas. ¿Ve esa zona pantanosa?, señaló hacia el extremo sur de la propiedad. Esos son manglares. Son cruciales para prevenir la erosión costera y sirven como nursery para peces tropicales. Alejandro siguió su mirada. ¿Significa que no se puede construir ahí? No necesariamente, pero cualquier desarrollo tendría que diseñarse alrededor de los manglares, no a pesar de ellos. Sofía caminó hacia el área tomando fotografías y notas en un cuaderno resistente al agua. Pasaron las siguientes 2 horas explorando cada metro de la propiedad. Sofía tomó muestras de suelo, fotografió la vegetación existente y usó una aplicación en su teléfono para medir elevaciones y distancias. Alejandro la siguió en silencio, claramente impresionado por su meticulosidad. ¿Cuál es su evaluación inicial?, preguntó cuando regresaron al jeep. Es viable, pero requeriría un enfoque completamente diferente al desarrollo hotelero tradicional, respondió Sofía mientras organizaba sus notas. En lugar de un hotel masivo, podrían construir villas ecológicas elevadas que permitan que el agua fluya naturalmente debajo, usar materiales locales, sistemas de captación de agua de lluvia, energía solar. ¿Sería rentable? Eso depende de cómo se comercialice. Hay un mercado creciente para turismo ecológico de lujo. Los huéspedes pagarían precios premium por una experiencia auténtica y sustentable. Alejandro se quedó en silencio durante varios minutos mientras manejaba de regreso hacia el resort. Finalmente, habló. En 20 años de negocios, usted es la primera persona que me ha sugerido que considere algo más que el máximo retorno de inversión. ¿Es eso malo? No, dijo Alejandro, mirándola brevemente antes de volver su atención al camino. Es refrescante y probablemente más inteligente a largo plazo. Hacen esa tarde. Mientras Sofía organizaba sus notas y fotografías en su suite, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es importante. Victoria. Sofía frunció el ceño. Después de la cena de anoche era lo último que esperaba. Respondió, ¿sobre qué? Mi esposo. En persona. Terraza de la piscina en 30 minutos. Sofía se cambió a un vestido casual y bajó a la terraza con curiosidad y cierta aprensión. Victoria estaba sola, sentada en una de las sillas de mimbre con una copa de vino blanco en la mano. Había algo diferente en ella. Su postura era menos rígida, su expresión más genuina. «Gracias por venir», dijo Victoria cuando Sofía se acercó. «¿Quieres algo de tomar?» «Agua está bien». Sofía se sentó en la silla opuesta, manteniendo distancia. «¿Dónde está Marcelo?» «En el spa, facial y masaje. Le encantan esas cosas». Victoria tomó un sorbo de vino. «Mira, sé que anoche no nos conocimos bajo las mejores circunstancias».
Es una forma diplomática de decirlo. Victoria se rió, y por primera vez sonó genuina. Me merezco eso. Puedo ser protectiva cuando conozco gente nueva. ¿Protectiva de qué exactamente? Victoria guardó silencio por un momento, mirando hacia el océano. De esta situación tan delicada que Alejandro y yo hemos creado. Sofía decidió ser directa. Ustedes no están realmente casados, ¿verdad? Quiero decir, legalmente sí, pero no estamos enamorados, si eso es lo que preguntas. Victoria giró su anillo de bodas. Un diamante que probablemente costaba más que el apartamento de Sofía. Nunca lo hemos estado. Entonces, ¿por qué? ¿La fusión empresarial? Es real, pero también... Victoria hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Alejandro y yo hemos sido amigos desde la adolescencia. Nuestros padres siempre asumieron que terminaríamos juntos, pero ustedes dos sabían que no era así. Yo lo sabía desde los 15 años. Alejandro, le tomó más tiempo aceptarlo. Victoria la miró directamente. ¿Sabes cuál es el problema de crecer en familias como las nuestras? Sofía negó con la cabeza. Que aprendes muy temprano que tus sentimientos personales son secundarios a las expectativas familiares. Alejandro es un buen hombre, Sofía. Mejor de lo que merezco como esposo de conveniencia. ¿Por qué me está contando esto? Victoria terminó su vino antes de responder. Porque he visto cómo te mira. El corazón de Sofía se aceleró. No sé de qué habla. Claro que sí. Victoria se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza. Ayer en el avión, en la cena, esta mañana cuando salieron a trabajar, Alejandro no me ha mirado así nunca, a nadie. Sofía se levantó también, sintiéndose repentinamente vulnerable. Victoria, yo no estoy aquí para causar problemas. Es mi jefe, nada más. Sofía. Victoria se giró para mirarla. Hace 6 meses, cuando decidimos casarnos, Alejandro y yo hicimos un acuerdo. Mantendríamos las apariencias públicamente, pero tendríamos libertad para encontrar la felicidad en otros lugares. ¿Con Marcelo? Con Marcelo. Y para Alejandro, con quien fuera que pudiera hacerlo sonreír de la manera en que lo hiciste ayer en el restaurante cuando defendiste tu trabajo. Sofía se sintió abrumada. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Que tal vez esta luna de miel no tiene que ser una farsa completa para todos los involucrados. Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro apareció en la terraza. Se detuvo abruptamente cuando vio a las 2 mujeres juntas. ¿Interrumpo algo? En absoluto, dijo Victoria, regresando a su personalidad pública. Solo le estaba contando a Sofía sobre nuestros planes para mañana. Marcelo y yo vamos a Cozumel en el yate. Ustedes dos pueden tener el día libre. Alejandro miró entre las 2 mujeres, claramente confundido por el cambio de actitud de Victoria. ¿Día libre? Para trabajar, por supuesto, añadió Victoria rápidamente. ¿No tenían que revisar esa propiedad en Tulum? Sí, pero pensé que querrías... Lo que quiero, interrumpió Victoria, es broncearme en aguas profundas y tomar fotos fabulosas. Ustedes pueden hacer su trabajo aburrido de arquitectura. Victoria recogió su copa vacía y caminó hacia la villa, pero se detuvo junto a Sofía. Por cierto, murmuró lo suficientemente bajo para que solo Sofía pudiera escuchar. Ese vestido azul que usaste anoche, úsalo mañana. Alejandro prefiere el azul. Y con eso Victoria desapareció en la villa, dejando a Sofía y Alejandro solos en la terraza con más preguntas que respuestas. ¿De qué hablaron?, preguntó Alejandro. Sofía lo miró, recordando las palabras de Victoria sobre cómo la miraba Alejandro, y sintió que algo fundamental había cambiado en la dinámica de su situación. De segundas oportunidades, respondió honestamente. La mañana siguiente amaneció perfecta. Cielo despejado, brisa suave, y el tipo de luz dorada que hacía que todo pareciera sacado de una postal. Victoria y Marcelo partieron temprano en el yate, con suficientes provisiones y equipos de fotografía para documentar cada momento de su día en Cozumel. Sofía había seguido el consejo no solicitado de Victoria y se puso el vestido azul, aunque se dijo a sí misma que era puramente coincidencia. Lo había combinado con sandalias cómodas y una chaqueta ligera, preparándose para otro día de trabajo de campo. Alejandro la esperaba en el lobby con 2 tazas de café y una sonrisa que parecía más relajada que cualquier expresión que había visto en él. ¿Lista para Tulum?, preguntó, ofreciéndole una taza. ¿Vamos a ver las ruinas también?, preguntó Sofía, aceptando el café con gratitud.
La propiedad está a solo 10 minutos de la zona arqueológica. Pensé que después del trabajo podríamos explorar un poco. Había algo diferente en el tono de Alejandro, menos formal, más personal. Como si la conversación en la playa de hace 2 noches hubiera liberado algo entre ellos. El viaje a Tulum fue completamente diferente al de ayer. Conversaron sobre arquitectura maya, sobre cómo las antiguas civilizaciones habían logrado construir ciudades sostenibles que trabajaban en armonía con la selva. Alejandro le contó sobre sus viajes de juventud, cuando había recorrido sitios arqueológicos por toda Latinoamérica antes de que las responsabilidades familiares lo ataran a los negocios. Siempre quise ser arqueólogo, admitió mientras navegaban por una carretera rodeada de vegetación espesa. Mi padre casi se desmaya cuando se lo dije a los 18 años. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Mi padre sufrió un infarto cuando yo tenía 21 años. De repente tenía a 300 empleados dependiendo de mí, contratos millonarios que cumplir, una empresa que había sido el sueño de toda la vida de mi padre. Alejandro se encogió de hombros. Los sueños personales parecían menos importantes que mantener a flote el legado familiar. Sofía entendió completamente esa sensación. ¿Alguna vez se arrepiente? Todos los días. Hasta se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. ¿Hasta qué? Alejandro la miró brevemente antes de volver su atención al camino. Hasta que conocí a alguien que me recordó por qué los sueños importan. La propiedad en Tulum era completamente diferente a la de Playa del Carmen. En lugar de playa abierta, era un terreno selvático de 10 hectáreas, con un cenote natural en el centro, un pozo de agua dulce cristalina rodeado de formaciones rocosas calcáreas. «Es mágico», murmuró Sofía, parándose al borde del cenote. El agua era tan clara que podía ver hasta el fondo, donde peces pequeños nadaban entre estalactitas sumergidas. «El dueño quiere desarrollar un resort de ecoturismo», explicó Alejandro, consultando sus documentos. «Pero está preocupado por el impacto ambiental». Sofía pasó las siguientes 2 horas explorando la propiedad con una meticulosidad que impresionó a Alejandro. Identificó especies de plantas nativas, midió las formaciones rocosas alrededor del cenote y tomó muestras del agua para análisis posterior. «¿Cuál es su recomendación?», preguntó Alejandro cuando terminaron la evaluación. «Este lugar no debería ser un resort tradicional», dijo Sofía, sentándose en una roca plana junto al cenote. «Debería ser un santuario, cabañas ecológicas mínimas, construidas con materiales completamente locales, diseñadas para ser prácticamente invisibles desde el aire. ¿Eso sería rentable? Para el tipo correcto de turista, sí. Personas que buscan conexión genuina con la naturaleza, no solo lujo superficial». Sofía mojó sus pies en el cenote, suspirando por la frescura del agua. Imagínese despertar en una cabaña construida entre los árboles, con el sonido de la selva como único ruido de fondo, nadando en agua sagrada para los mayas. «Suena perfecto», dijo Alejandro, y cuando Sofía lo miró, se dio cuenta de que él no estaba mirando el cenote. Estaba mirándola. «Alejandro, tengo que decirte algo», la interrumpió, sentándose en la roca junto a ella. «Y necesito decirlo antes de que pierda el valor». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué? Ayer Victoria me dijo que habló contigo». «Sí. Me contó sobre el acuerdo que tenemos, sobre la libertad para encontrar felicidad en otros lugares». Sofía asintió sin confiar en su voz. «Sofía, en los 2 días que he pasado contigo, he sentido más vida, más esperanza, más ganas de sonreír que en los últimos 5 años combinados». Alejandro tomó su mano, enviando una descarga eléctrica por todo el brazo de ella. «Sé que es complicado, sé que estoy técnicamente casado, sé que eres mi empleada temporal y que esto podría complicar todo, Alejandro, pero también sé que cuando te miro, por primera vez en años, puedo imaginar un futuro que no está completamente determinado por las expectativas de otras personas». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti, Sofía Mendoza, y que si hay la más mínima posibilidad de que sientas algo parecido, quiero explorar hacia dónde puede llevarnos». El silencio se extendió entre ellos, lleno de posibilidades y miedos. Finalmente, Sofía habló. «Me asusta», admitió. «Todo esto, tú, esta situación,
estos sentimientos que no esperaba. ¿Qué sentimientos? Sofía respiró profundo. Que por primera vez en mi vida estoy con alguien que me ve como soy realmente, no como una obligación o una conveniencia. Que cuando hablo de mis sueños no los minimizas o los ignoras. Nunca haría eso. Lo sé, y eso me aterra porque hizo una pausa reuniendo valor, porque yo también me estoy enamorando de ti. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina, completa, que transformó su rostro, y sin decir una palabra, se acercó y tomó el rostro de Sofía entre sus manos. Por un momento que se sintió eterno, se miraron a los ojos, reconociendo que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. «¿Puedo continuar?», susurró Alejandro, haciendo eco de las primeras palabras que Sofía había murmurado en su oficina hace apenas 3 días. Sofía se rió suavemente recordando ese momento que ahora parecía de otra vida. «Sí», respondió, «puedes continuar». Cuando Alejandro la besó, fue con la ternura de alguien que había estado esperando este momento sin saber que lo esperaba. El beso fue suave al principio, exploratorio, lleno de la promesa de algo hermoso y complicado y completamente inesperado. Cuando se separaron, Sofía apoyó su frente contra la de él, tratando de procesar que su vida había cambiado completamente en el espacio de un beso. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», dijo Alejandro, tomando sus manos, «navegamos esta situación juntos, un día a la vez. ¿Qué pasa con Victoria, con el matrimonio? Victoria y yo vamos a tener una conversación seria cuando regresemos al resort, sobre hacer nuestro acuerdo más formal». Alejandro acarició la mejilla de Sofía. «Ella también merece ser feliz con Marcelo sin tener que fingir todo el tiempo. ¿Y después? Después, si tú quieres, me gustaría conocer realmente a Sofía Mendoza, no como mi empleada temporal, sino como la mujer de quien me estoy enamorando». Sofía sintió que su corazón se expandía de maneras que no sabía que eran posibles. «¿Qué pasará cuando regresemos a la Ciudad de México? Nuestros mundos son muy diferentes». «Tal vez es hora de que mi mundo cambie un poco», respondió Alejandro. «He pasado 35 años viviendo la vida que otros diseñaron para mí. Es tiempo de diseñar mi propia vida». Se quedaron junto al cenote hasta que el sol comenzó a descender, hablando sobre sueños que nunca habían compartido con nadie más. Alejandro le contó sobre su fantasía secreta de crear una fundación para arquitectura sustentable en Latinoamérica. Sofía le habló sobre su sueño de diseñar viviendas accesibles que fueran también hermosas y ecológicamente responsables. «Podríamos hacerlo juntos», dijo Alejandro en un momento de silencio. «Usar mis recursos y tu visión para crear algo realmente significativo». «¿Hablas en serio?» «Completamente. Imagínate, proyectos de arquitectura sustentable por toda México, creando empleos, mejorando comunidades, respetando el medio ambiente». Por primera vez en años, Sofía pudo ver un futuro que no estaba limitado por la supervivencia económica, sino expandido por las posibilidades. Cuando finalmente regresaron al resort esa noche, algo fundamental había cambiado entre ellos. No eran solo empleador y empleada, no eran una transacción comercial. Eran 2 personas que habían encontrado algo inesperado e invaluable en el lugar menos probable. Victoria y Marcelo los esperaban en la terraza, bronceados y claramente felices después de su día en el yate. Victoria miró entre Alejandro y Sofía, notó sus manos entrelazadas y sonrió genuinamente por primera vez desde que Sofía la conocía. «¿Tuvieron un día productivo?», preguntó, aunque el brillo en sus ojos sugería que ya sabía la respuesta. «Muy productivo», respondió Alejandro apretando suavemente la mano de Sofía. «Creo que vamos a cambiar mucho más que solo mi portafolio de propiedades». Esa noche, mientras Sofía se preparaba para dormir en su suite, reflexionó sobre los eventos extraordinarios de los últimos días. Había llegado a Riviera Maya como una arquitecta desesperada por un trabajo bien remunerado. Ahora, mientras miraba las estrellas desde su terraza, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que dinero. Había encontrado a alguien que veía en ella no solo lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Y más importante, había encontrado la posibilidad de una vida donde sus sueños no tenían que ser sacrificados por la supervivencia, sino donde podían florecer junto con el amor. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro.
Buenas noches, Sofía. Gracias por recordarme que la vida puede ser hermosa cuando encuentras a la persona correcta para vivirla. Sofía respondió, Buenas noches, Alejandro. Gracias por mostrarme que los sueños pueden hacerse realidad cuando encuentras a alguien que cree en ellos contigo. Mientras se quedaba dormida con el sonido de las olas del Caribe, Sofía sonrió, sabiendo que su vida, su verdadera vida, apenas estaba comenzando. Y en esa luna de miel que había comenzado como una farsa, había florecido el romance más genuino de sus vidas.